Buenos días, hermanos. Espero estén bien. Es un gozo estar nuevamente acá compartiendo la palabra de Dios. Y como saben, hemos estado estudiando una preciosa carta que es la primera epístola del apóstol Juan a los creyentes. Y en esta carta, como hemos estado estudiando y revisándola, se nos habla fundamentalmente del amor de Dios y de la comunión que tiene el creyente con su Señor y con sus hermanos. Y esta comunión, que es algo tan hermoso, está fundamentada en el amor de Dios, está fundamentada en la santidad de Dios, en su poder, en su gloria, en un Dios que es luz, como dice al principio de la carta, y ninguna tinieblas hay en él. Y en esta luz también está llamado el discípulo de Cristo que sigue con amor a su Señor. En esta luz está llamado a seguir esa comunión, es decir, en santidad, en el amor de Dios. Por tanto, en los últimos pasajes que hemos estado leyendo, vemos que el apóstol se esmera en que esta comunión también se cuide, en el sentido de que se haya de dejar entrar solamente la palabra pura y verdadera de Dios a la comunión de la iglesia. El creyente recibe discernimiento de Dios, recibe sabiduría, recibe los frutos del Espíritu también y es llamado a vivir en santidad. Y en esa santidad debe seguir al Señor y mantener esa comunión. Pero hay peligros que acusa el apóstol Juan, que son los de la mala doctrina, los de una doctrina contaminada que se pueda enseñar. Ya en los tiempos en que se escribe esta carta, habían herejías, habían doctrinas falsas, filosofías humanas que desviaban el consejo puro de Dios a los creyentes. Y es lo que cuida el apóstol Juan. Por lo tanto, el apóstol, como un padre espiritual, está cuidando de que sus hijos, y bien los trata de hijitos en esta carta, puedan tener el alimento espiritual más seguro, el alimento puro. Y queremos pedir la dirección del Señor ahora, antes de leer los pasajes que vamos a estudiar. Amado Señor, te alabamos, honramos tu nombre y declaramos que solo tú eres nuestro Dios. Declaramos y confesamos que tú eres nuestro Señor y Dios. A ti alabamos, a ti adoramos y queremos, como oraba el apóstol Pablo, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento ahora para que podamos comprobar cuáles son las riquezas de tu gloria, cuál es la esperanza que nos has llamado, cuáles son las riquezas de tu palabra y cuál también la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros, los que creemos. Y ella que obre en nuestros corazones ahora a través de tu palabra. Y Señor, gracias, gracias por todo. Oramos no mereciéndolo, sabiendo que no somos merecedores, sino que tan solo en tu gracia y por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versos 4 al 6, que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, como decíamos, el apóstol Juan habla al principio de reconocer, de probar a quienes están llevando la palabra, si son de Dios o si son del maligno. Y esto lo vemos al principio del capítulo 4. No creáis, dice el apóstol, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus.
Y habíamos visto también la semana pasada de cómo probar estos espíritus, ¿cierto? Y había ahí un filtro poderoso que era esta confesión de que habla también el versículo 3. El que confiesa a Cristo, el que reconoce la supremacía de Cristo en su vida y obrando también en la iglesia, va a probar que está enseñando una buena verdad, la verdad más bien del Evangelio. Y estas marcas que habían estos falsos maestros eran esas, que ellos no confesaban a Cristo, no enseñaban a Cristo como el preeminente, como el principal, como el Dios divino, que viene a tomar forma de hombre y que es exaltado. Y en la palabra, ¿cierto?, muestra en Filipenses que Jesucristo es exaltado después de su sacrificio y también es exaltado por la iglesia y lo va a hacer por todos los siglos de los siglos, como la misma palabra lo comprueba. Ahora el apóstol Juan sigue escribiendo a los hermanos y les alienta diciéndoles que al ser hijos, ustedes al ser hijos de Dios, son vencedores junto al que es mayor que el maligno. ¿Por qué? Porque Dios es mayor que el príncipe de este mundo. Ahora, al decir esto, es una expresión gramatical, ¿cierto? Así está traducido, pero sabemos que esto es en una proporción mucho mayor. No podemos decir que Cristo o que Dios es mayor solamente que el maligno, sino que es de una supremacía totalmente inimaginable. No podemos aquí tener una proporción, sino que es algo mucho más inmensurable, lo mismo que declara la palabra de Dios. Dios es exaltado porque Dios es poderoso, es todopoderoso, es eterno, y todas estas criaturas del anticristo, todos estos poderes del mal son sumamente inferiores porque no son de Dios y son creados incluso, son criaturas creadas. Por lo tanto, el creyente es vencedor, no ha de tener temor ante estos malos maestros, no ha de tener temor por el que confiesa una palabra distorsionada o el que enseña una palabra distorsionada, porque Dios es mayor que el príncipe de este mundo. Y esa es la confianza que deben tener sus hijos ante la adversidad, ante los falsos maestros, ante los apóstatas y ante la falsa doctrina. Jesús sabía lo que vendría y a lo que se enfrentaría la iglesia antes de que Él fuera sacrificado. Por eso, al hablar de las aflicciones venideras, en los evangelios, el Señor ya alentaba a sus discípulos y les decía, por ejemplo, en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor sabía que nosotros íbamos a quedar en medio de lobos rapaces, en medio de falsos maestros y de personas que iban a tratar de distorsionar, por todos los medios, iban a tratar de distorsionar la verdad del Evangelio. El mismo apóstol Pablo, que fue comisionado, fue enviado como un apóstol, ¿cierto? Fue enviado a predicar el Evangelio puro, tuvo enorme adversidad porque había muchos que no querían que esta palabra se divulgara. Y el enemigo no va a querer eso. Pero sin embargo, Dios es más poderoso y es vencedor. Y vamos a ver en la palabra misma que en esta victoria, en este poder, el Señor también envuelve a los creyentes y los va a llevar de triunfo en triunfo, venciendo todas estas cosas para que el creyente pueda comprobar día a día y cada vez que llega la palabra cuál es la verdad de Dios. ¿Cuál es la victoria de Cristo que se acusa acá? Cuando vemos en las Escrituras lo que es la victoria de Cristo, vemos también que hay una victoria para el creyente, implícita en este poder de Dios y en este poder que
que tiene nuestro Señor Jesucristo. Cristo es victorioso al haber podido consumar la obra de salvación en la cruz y da victoria al creyente y da ese poder especial. En ello se promete también un poder especial al creyente y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder también lo imparte nuestro Señor Jesucristo. El Señor, al consumar la obra de salvación, al gritar consumado es, estaba terminando su sacrificio y estaba clavando en la cruz, como dice Colosenses, el acta que había contra nosotros que nos condenaba, y por lo tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como lo enseña también Pablo ahí en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para el creyente, para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, esto ya, hermanos, es una victoria de Cristo, el haber podido dar libertad al creyente de la pena del pecado. Estábamos todos como reos eternos, condenados, yendo a condenación, pero la obra de Cristo, victoriosa, nos libera de esa condenación. Y bien dice en Romanos, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, 5:21, dice, el que no conoció pecado, a nuestro Señor, puro, santo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por tanto, el creyente es justificado por la fe ante el Padre por el sacrificio de Cristo. Y es también una persona que va a tener paz, que ya no va a afligirse, no va a tener que infligirse castigos, porque ya el Señor pagó, ya el Señor sufrió por nosotros, fue a la cruz. Nada podemos hacer, nada podemos agregar al sacrificio de Cristo. Jesús, siendo igual a Dios, hermanos, tampoco tuvo en cuenta esa tremenda gloria para ir a la cruz, sino que se humilló a sí mismo y fue obediente a la voluntad del Padre. Y el resultado, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo Jesús es vencedor y le exaltó el Padre y también le exalta hoy su iglesia. Y tendrá, en los tiempos finales, hermanos, tendrá que exaltarle todo ser humano, como dice la palabra, que está en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Al creyente también, hermanos, se le da el derecho de vestirse un poco de la gloria de Dios, en el sentido de que va a tener los frutos preciosos del Espíritu y va a tener muchas otras cosas que el Señor en su gracia nos da también en su misericordia a tener. Al creyente se le da el derecho de vestirse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Cosas que son valorables para Dios y que el mundo no las va a apreciar. El mundo va a decir, bueno, ¿qué es eso? Si lo importante es tener éxito económico o éxito en lo que es la fama o el prestigio, pero el creyente sabe que estas cosas son como tesoros ante los ojos de Dios y son ornatos también para el creyente. El creyente es hermoso cuando está vestido con estas cosas santas, con estos elementos santos que permite Dios en su gracia que nosotros podamos tener. Y procuremos, hermanos, tenerlos en toda su magnitud también. No nos conformemos con ser un poco humildes, con ser un poco benignos, con ser un poco mansos. Tratemos de ser lo más posibles, lo más aproximados a nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo le habla a los hermanos de Filipo, le dice, tengan ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y ahí explica lo que es el máximo ejemplo que pueda haber en la Biblia de humildad. No hay otro ejemplo mayor. La resurrección de Cristo también, hermanos, es garantía y razón de nuestra fe y es nuestra victoria.
si no hubiese resucitado nuestro Señor, vana sería nuestra fe. Y no podríamos hablar de una victoria sobre el mundo, o el pecado, o el maligno, sino que ahora tenemos también, junto con la victoria de Cristo en la cruz y sobre la muerte, tenemos también una posición tremendamente grande junto a nuestro Dios. Hay un capítulo hermoso de Romanos que dice que, el capítulo 8, que dice que somos herederos de Dios. Pero con Cristo somos juntamente coherederos. Y lo que hereda Cristo ante el Padre también lo está heredando los hijos de Dios. Y por tanto hay una riqueza enorme en esto. Hay una posición, hay una victoria, hay un poder sobre el creyente que va a permitir conocer lo que es de Dios y lo que es del maligno. Distinguir todas estas cosas. Y tenemos que también tener la confianza de que Dios, nuestro Padre, es infinitamente superior a estas potestades de las tinieblas con las que vamos a tener luchas, sí, como nos relata también ahí en Efesios, nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades enormes, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero Dios es más grande, Dios es más superior. En Deuteronomio 10:17 podríamos también leer muchas citas de la Biblia, pero en Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Es decir, Dios no necesita del favor de nadie para actuar, no necesita comprar el favor de ninguna persona para tener poder, como sucede en el ser humano. Y también de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios habla que le dio toda autoridad y poder sobre toda potestad que pueda existir. El Señor Jesucristo no solo fue un maestro, como algunos pregonan, sino que Él es el Dios exaltado, humanizado, que tomó forma de hombre. En Efesios 1:19 al 22 dice: ¿y cuál? Está hablando Pablo del Señor Jesucristo, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Que la pueda comprender el creyente, que la pueda llegar a conocer. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual, este poder, esta fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hay una posición victoriosa para el creyente, hay una posición privilegiada para el creyente que ha llegado a los pies de Cristo en humildad, reconociéndolo como Señor y Salvador, que ha confesado a Cristo. Sobre todo principado, dice, y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y noten, hermanos, también que aquí a la iglesia se le da autoridad para gobernar estas cosas, para tener en sus manos la palabra, para ser coadministradores de la gracia de Dios, para cuidar de que la palabra pura, la palabra profética más segura, pueda llegar a los corazones de los creyentes, a los corazones de quienes le buscan. Pero, y aquí está el problema, el gran problema, hermanos, el que no conoce a Dios, el que conoce a Dios oye lo que es de Dios, porque sabe de la autoridad y el poder de Dios, pero no así el que no lo conoce, el que no conoce la magnitud de este poder, el que no ha visto el poder del Espíritu Santo obrando en su vida, el que no ha visto las riquezas de la misericordia de Dios. Los que no son de Dios no van a querer oírle, no van a querer adorarle ni obedecerle, ni conocerle tampoco. No van a gustar de su comunión
y van a confundir la verdad del Evangelio, distorsionándolo a su conveniencia. Quien no es de Dios no conoce lo que es de Cristo, porque nadie, no porque nadie, hermanos, no porque nadie le haya dicho el mensaje. El que no conoce a Dios no lo conoce porque se le haya ocultado la verdad. No lo conoce porque jamás haya oído el Evangelio, o porque nunca se le haya invitado a una iglesia, o porque nadie le haya testificado, sino porque no quiere creer y Satanás, el maligno, le ha cegado los ojos también. Y sin embargo, Dios usa muchos recursos y la palabra misma declara que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Yo no puedo distinguir y decir, bueno, esa persona no merece la gracia de Dios o él no lo va a escoger Dios. Tengo que mostrarle la misericordia y el amor de Dios a cada persona, y no va a importar tampoco si me cae bien o mal, si es de mi favor o no es de mi favor. Mi deber y el mandato de Dios es que yo vaya y le presente el Evangelio y le hable de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios y que le diga que Dios le ama. Y Dios espera en su gracia que los hombres se arrepientan. Y por eso también la palabra dice que se retarda la venida para que todos puedan llegar al conocimiento del Señor. Ahora, nosotros, hermanos queridos, tenemos un gran privilegio y nosotros somos, la palabra lo dice, somos como cartas abiertas al mundo. Si una persona no va a leer la palabra o no va a escuchar un mensaje en la radio o no va a tomar un tratado, también puede escucharte a ti o también puede ver tu vida. También puede ver lo que tú eres, la vida abierta que tú eres, como una carta abierta que puede leerla cualquiera. Y eso dice la palabra que somos. Somos cartas. En 2 Corintios 3:2 dice, nuestras cartas, le habla el apóstol Pablo a los creyentes, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y aún así, hermanos, si el mundo no nos oye, si no nos quiere oír, si el mundo nos va a rechazar la palabra más pura y verdadera, el creyente va a tener que cumplir de todos modos con ese mensaje, con ser obedientes a la palabra. Al ser obedientes a la palabra tenemos que mostrar el amor de Dios a los perdidos. Ahora, no te aflijas si no te reciben un tratado, si no quieren oír el mensaje, si vas a ser motivo de burla. Antes de ti, hermanos, vinieron muchos de la misma forma y también han sido rechazados. No sé si tú has sido rechazado alguna vez por la fe. No sé si alguna vez has dado motivos para que digan, tú eres de esos que se reúnen ahí y puedan pedir razón de bueno, ¿por qué te reúnes ahí? Porque eres otro creyente. Ahora, has dado motivos claros de que eres un creyente o nos vamos a ocultar para no tener problemas, que eso sería fácil. Pero sin embargo, yo tengo que ser como una pequeña luz, dice la palabra. Vuestra luz alumbre así a todos los hombres. No podemos esconder esa luz. Había una canción que cantaban los niñitos, que cantábamos cuando niños también, que dice, esta es mi pequeña luz, la dejaré brillar. Y hacíamos un soplido, no la apague Satanás. Pero para eso, hermanos, tenemos que mostrar, ser cartas realmente abiertas de que hay una vida efectiva de santidad, que hay una vida efectiva de la obra de Cristo en nosotros, de que realmente el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros, a lo mejor lenta, paulatinamente, nos va cambiando, pero vamos de paso a paso, de gloria en gloria, aproximándonos a aquel que nos amó. Mateo 5, 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros,
mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora no hay inquisición, hermanos, pero sin embargo, aún así, hay persecución, hay una persecución psicológica, hay una presión solapada, ocultada para los creyentes, y podríamos aquí preguntarle incluso a muchos hermanos que vienen solos, cuánta dificultad tienen para venir. Algún domingo anterior estuvo acá un misionero que iba a Japón y también hablaba de que ahí no hay una persecución como para echar a los creyentes a un coliseo y tirarle los leones, pero sin embargo hay una persecución psicológica, hay una persecución social y hay una presión enorme para los que son de Cristo y para los que se quieren congregar. De tal forma que hay actividades el domingo en la mañana, en todas partes, en el trabajo, en todos los sitios sociales, y hay una presión enorme. Hermanos, si somos creyentes verdaderos, siempre vamos a tener una presión, porque vamos a estar declarando la verdad y mostrando la verdad de Cristo. En el Antiguo Testamento, quiero llevarlos a una historia muy especial. En el Antiguo Testamento, 1400 años aproximadamente antes de Cristo, el pueblo de Israel estaba en gran aflicción. Estaba sufriendo mucho. Y aquí sí nosotros, yo quiero que veamos, esta historia es muy conocida, pero quiero que le demos un enfoque netamente histórico y lo veamos desde esta perspectiva, en lo que es la historia. Egipto en los tiempos, en esos tiempos, hace 1400 años antes de Cristo, era una potencia mundial. Era no solamente una potencia en lo económico, sino que también en lo cultural. Y eso bien lo sabemos, porque habían dinastías de reyes que hacían grandes cosas y ellos eran poderosos. Egipto era una potencia, era gente erudita, era gente educada, tenían una cultura elevada, tenían ellos un poder económico enorme, tenían un poder, los faraones, enorme, de tal manera que ellos eran personajes con mucha elegancia, con mucha pompa, se le daba mucho honor. Los palacios, no sé cómo eran los palacios, pero calculen, hermanos, si una tumba de un faraón era una pirámide, ¿cómo serían los palacios? Y el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, que todavía no se mencionaba como pueblo propiamente tal de Israel, pero el pueblo hebreo llegó a vivir con José a Egipto. Y sabemos la historia, que ellos pasaron poco a poco, habiendo sido muy estimados por Faraón cuando estaba José, poco a poco fueron llegando otros faraones y que desconocieron a este pueblo y ya no lo tuvieron en la estima que lo tenía el primero. Y por tanto, cuando está José, ellos son estimados, pero sin embargo después pasaron a ser esclavos y servidores de ellos. Los hebreos, hermanos, considerando lo que primero dije, lo que es la cultura de los egipcios, lo que era el tremendo prestigio que ellos tenían, los hebreos estaban en el último escalafón de la sociedad. Estaban los príncipes, estaban los profesionales, ¿cierto? Los artesanos, estaban los sirvientes a jornal y luego estaban los esclavos. Y ahí estaban situados los hebreos. Y uno de estos hebreos, de estos humildes hebreos, va a tener que presentarse ante Faraón para pedirle algo insólito. Y esto vamos a verlo en la palabra, cómo se da. Y cualquiera puede decir, pero eso es absurdo lo que se le mandó a hacer a Moisés. ¿Ya? Sin embargo, la palabra de Dios incluso nos dice que también era Moisés considerado como un gran hombre en Egipto. No obstante, el faraón
no consideraba así a los del pueblo, a los hebreos. Veamos en la palabra, quiero que vayamos allá. En Éxodo 3, por favor, quiero que revisemos ahí, en Éxodo 3, algunos versículos. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a venir y lo que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí ya vemos, hermanos, que cuando se manifiesta Dios en cualquier instancia en las Escrituras, Dios se va a mostrar en todo el rigor de su santidad. Por tanto, debemos acercarnos a Él con temor y reverencia, y eso se pidió a Moisés. Continuemos, verso 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hermanos, para reflexionar un poco, ¿has estado pasando por un tiempo de aflicción largo y que parece que nunca va a terminar? Y vamos y doblamos las rodillas y decimos: Señor, por favor, ¿hasta cuándo va a durar esta prueba? Sácame, por favor, quiero ver la punta del túnel y salir airoso. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Por favor, levántame esta prueba. Bueno, los hebreos estaban sufriendo 400 años. 400 años. No eran 6 meses, ni 3 meses como cuando me aflige algo, sino que ellos habían estado humillados, presionados, forzados, despreciados, vituperados, 400 años. Y los israelitas tuvieron esa paciencia. Y uno dice, cuando sucede esto, hermanos, cuando estamos por un periodo de tremenda aflicción, y decimos: bueno, pero y Señor, ¿no soy acaso tu hijo? ¿No soy acaso hijo de Dios? ¿No es tu promesa que me vas a cuidar y que hay ángeles que acampan alrededor de mí, etcétera? Y parece que se me va a acabar la paciencia. Sin embargo, el Señor está consciente de lo que me está sucediendo. Aunque estés pasando por la prueba más dura y más terrible, aunque, y como vemos en el contexto de Primera de Juan, aunque no tengamos éxito en lo que estamos enseñando, en lo que estemos evangelizando. Hay misioneros que se han ido a algún lugar del África y han estado años enseñando y no se ha convertido ninguna persona a los pies de Cristo. Si eso te aflige, si no tienes resultados en tu accionar como evangelista, como evangelizador, en lo que estás discipulando, ten paciencia. El Señor sabe lo que estás pasando y tienes que tener paciencia en todo. Tenemos que tener paciencia en todo conflicto. El Señor había estado mirando, en este caso, la aflicción de su pueblo. Y dice
El verso 9, por ejemplo, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora, evidentemente, Moisés sabía cuál era la pompa de Faraón, cuál era la autoridad que él tenía, y entonces dijo, bueno, ¿quién soy yo para que vaya a presentarme ante Faraón? Recuerden que Moisés había estado siendo un campesino prácticamente como por 40 años al lado de Jetro, y seguramente no andaba vestido tan elegantemente como un hombre de ciudad, y se iba a presentar al rey, al Faraón. Por tanto dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y más encima tenga esta enorme obra. Y no solamente esta excusa presentó Moisés a Jehová, sino que en el 4:10 le dice entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y acá hay otra excusa más que pone este siervo y dice, bueno, yo soy lento para hablar, soy torpe para hablar. ¿Cómo más encima voy a ir a hablarle a este rey? ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué le dijo Dios? Verso 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Miren, hermanos, en este capítulo se resume todo lo que hizo Dios con el pueblo, todo lo que llegó a hacer. Y Dios obró, Dios utilizó a este hombre, a Moisés, que se puso en las manos de él, confió, así con todas estas limitaciones, Moisés confió que Dios le iba a usar para sacar al pueblo, se presenta ante el faraón y entra ante la presencia de faraón, y Dios le había dicho ya que el faraón no iba a tener mucha empatía con él, ¿cierto? Pero sin embargo el Señor le dice, ve porque yo estaré contigo, oirán tu voz e irás tú, los ancianos, etcétera, y podrán hacer lo que yo les he ordenado. Veamos qué pasó. Consideraremos algunos hechos puntuales, hermanos, porque la historia también es larga. 1. La recepción de Faraón. En Éxodo 5, 1 al 12 nos relata esto, cómo lo recibió este hombre. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y cualquiera que escucha esto, en lugar de Moisés, se le cae un balde de agua fría sobre la cabeza y dice, fracasé. Pero sin embargo, después de esto, bien sabemos en la historia, Dios envía 10 plagas sobre Egipto. En rigor, 9 plagas y un azote tremendo cuando mueren los primogénitos. Y Faraón, que había puesto esta excusa, que había puesto mano dura a los hebreos para no dejarlos salir, él probablemente sí había oído hablar de Jehová. Aunque él se coloca una coraza de orgullo y dice, ¿quién es Jehová? Pero sin embargo, él sabía quién era. Seguramente sabía quién era Jehová. Sabía ya de su poder, pero no le interesaba oír a Dios. Estaba lejos de temer a Dios. Estaba lejos de adorar a Dios, porque solamente le importaba que los hebreos trabajaran y produjeran para su beneficio. Y es así, hermanos, hasta el día de hoy. Quien no quiere oír a Dios, aunque vea sus maravillas, aunque vea evidencias claras de su poder, ya sea en sanidad o en cualquier otro milagro,
va a ser difícil que oiga la palabra de Dios de salvación, porque sus oídos van a estar cerrados y sus ojos cerrados también a las verdades del Evangelio. Pero el creyente no se debe desanimar ante esto. El Señor le dice a Moisés, Éxodo 3, 19 y 22, «Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto». Y esto también, hermanos, ya se había anunciado a Abraham anteriormente en Génesis 15, y le dice Jehová a Abraham, «Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será allí esclava y será oprimida 400 años, más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza». Hermanos, Dios no es indiferente a ningún hecho de injusticia que los creyentes puedan pasar, porque Dios va a juzgar. Dios es justo. Dios es un Dios misericordioso, pero Dios también es un Dios justo. Dios en su sabiduría y su justicia, ante toda la explotación que sufrieron los hebreos, y ellos pudieron salir con grande riqueza, como una indemnización, ¿cierto?, de que les dio Dios en esto. No fue necesario que los hebreos mismos hicieron justicia o se vengaran. Dejemos que Dios siempre obre en justicia. Él va a castigar y Él va a honrar y va a poner las cosas en orden. El creyente ha de honrar a Dios porque es de Dios, Él es de Dios, no del maligno. Y es vencedor sobre todas las cosas, sobre quienes enseñan el mal. Mayor es el que está en nosotros, hermanos, que el que está en el mundo. Y eso es lo que predica Juan también. Quiero dejar un pasaje que también puede desafiarnos a vivir una vida con una fe práctica en Cristo. Si tenemos fe, hermanos, demostremos que Dios vive y que Dios es real. Decimos creer que Dios vive, decimos creer que Dios es real en nuestras vidas, tenemos que demostrarlo. ¿De qué forma, hermanos, vamos a mostrar esta semana? ¿De qué forma vamos a mostrar que Cristo es Dios, que Cristo vive, que Dios es real y más aún que la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante como toda espada, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir? Tenemos que demostrarlo, hermanos, es nuestro desafío de servir a Dios llevando la palabra también. Vamos a hacer cartas abiertas, vamos a hacer vidas que van a poder leer los otros, ¿cierto?, en nuestro testimonio. Y también la palabra va a tener que ser eficaz en nuestra boca. El mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Colosas, le dice: vuestra palabra sea sazonada con gracia, con sal, para que sepáis lo que tenéis que decir a cada uno. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura que pueda estar ella bien fundamentada en nuestra boca y en nuestro corazón. 2 Corintios 12, 14 al 17 dice: «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo». Oremos al Señor.
Padre amado, te alabamos, honramos tu nombre. Padre, queremos llevar tu palabra. Tu palabra es luz, tu palabra es verdad, tu palabra es eterna, es poderosa, es viva y eficaz. Padre, ayúdanos a declararla con valor. Señor, ayúdanos a llevarla con valentía, sabiendo que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El mundo no nos va a querer oír, pero Señor, confiemos en que solamente la palabra, la semilla del Evangelio pueda llegar a buena tierra y germinar y dar fruto. Señor, nosotros no sabemos dónde va a caer la semilla, si va a ser buena o mala tierra, solo sabemos que tenemos que sembrarla. Ayúdanos a hacerlo con valor, con alegría, con gozo, con amor también, para las almas perdidas que necesitan saber de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Gracias por esta tu palabra. Señor, ayúdanos a obedecerla, a practicarla, a conocerla y amarla cada vez más. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén.